congresistas de Estados Unidos solicitaron este miércoles al secretario de Estado, Mike Pompeo, que muchos de los cárteles mexicanos sean considerados organizaciones terroristas extranjeras, FTO, por sus siglas en inglés. En una carta firmada por los representantes Charles Eugene Chip Roy y Mark Edward Green, se explica que numerosos cárteles de la droga emplean tácticas terroristas que se ajustan a la definición de FTO que el gobierno de Estados Unidos establece. En la lista destacan las facciones de Reynosa y los Metros del Cártel del Golfo, el Cártel del Noreste, derivado de los Zetas, y el Cártel de Jalisco Nueva Generación, derivado del Cártel de Sinaloa. Estos grupos utilizan el terror para intimidar y avanzar en su agenda. Amenazan la estabilidad de los gobiernos en todo el mundo. Incluso el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha reconocido el claro vínculo entre el narcotráfico y el terrorismo, se lee en la carta. Debido a los altos índices de violencia que azotan a México, los representantes en el Congreso por Texas y Tennessee aseguraron que muchas de las ciudades en el país son más peligrosas que zonas de guerra. En estas áreas, el crimen organizado ha cometido actos de terrorismo tales como decapitaciones al estilo de ISIS, asesinatos de funcionarios del gobierno y miembros de la policía, torturas y asesinatos indiscriminados, y el estallido de bombas en vías públicas que han acabado con la vida de decenas de inocentes. A consecuencia de que los miembros de los cárteles realizan operaciones que traspasan la frontera de Estados Unidos, su actividad no puede estar limitada a una política interna de sus países de origen, sino tiene que ser considerado como un problema nacional. Según lo expuesto, estos grupos ven la frontera como un simple inconveniente a saltar, así lo demuestran las cifras expuestas por el Servicio de Inmigración y Aduanas, que en 2017 realizó más de 2,300 arrestos por fentanilo y 405 incautaciones, con un total de 2,383 libras de este producto. La carta expone las operaciones de tráfico de personas como un argumento más para establecer que los cárteles socavan la seguridad nacional de Estados Unidos. Al respecto, el Departamento de Justicia aumentó la cantidad de casos de trata de personas registrados en un 79% entre 2009 y 2016. Alrededor del 80% de las víctimas son mujeres y niños, según las estimaciones. De acuerdo con el representante de Texas, Chip Roy, estas organizaciones ponen en peligro a los ciudadanos estadounidenses, al país vecino y a los migrantes que intentan llegar a Estados Unidos. Sus prácticas, comparadas a las de ISIS y Al-Qaeda, amenazan la estabilidad del país y la salud de la población con la droga que estos cárteles ponen a su disposición. El objetivo de que estas facciones se consideren organizaciones terroristas es fortalecer los mecanismos para su desmantelación. Bajo este concepto, sería ilegal brindar apoyo material o recursos a cualquier miembro de una organización criminal,
que no pueda ingresar legalmente a territorio estadounidense, bloquear todos los activos poseídos o controlados por los cárteles, y estigmatizar aún más a estos grupos. Creemos que muchos cárteles de la droga, como los enumerados anteriormente, se ajustan a la definición de organizaciones terroristas extranjeras establecido en la Ley de Inmigración y Nacionalidad. En consecuencia, instamos al Departamento a designar a estos y otros cárteles similares como FTO. Los valientes hombres y mujeres de las fuerzas del orden público merecen toda la ayuda que puedan obtener para combatir a estos animales, concluye la carta. Hasta el momento Mike Pompeo no se ha pronunciado al respecto. El presidente Donald Trump ha sugerido que el flujo de narcóticos puede detenerse con la construcción de un muro por la frontera con México,